Desde la parte alta de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con velocidad de 10 metros por segundo. Calcular A. ¿En qué instante la velocidad del cuerpo otra vez es de 10 metros por segundo? B. ¿En qué instante la velocidad del cuerpo es de 40 metros por segundo? C. La distancia total recorrida cuando la velocidad es de 40 metros por segundo. En la parte inferior nos muestran un esquema en el cual va a estar el objeto lanzado en diferentes instantes. Aquí, el punto A, que es el punto de lanzamiento, donde su vector velocidad está hacia arriba. Siempre el vector velocidad se va a graficar en la misma dirección para la cual se dirige el objeto. El punto B será aquel donde alcance su altura máxima. Una vez que alcanza su altura máxima, el objeto va a empezar a descender. Aquí no se muestra ninguna flecha, ni hacia arriba ni hacia abajo, porque se conoce que cuando un objeto alcanza su altura máxima, su velocidad es cero. Por eso es que no hay ningún vector velocidad. Después de eso, el objeto comienza a descender. Entonces, como comienza a descender, el vector velocidad es una flecha que va hacia abajo, es decir, una velocidad negativa. Y finalmente impacta a un nivel diferente del punto de lanzamiento, es decir, que de subida va a recorrer mucho menos que de bajada, ya que ha sido lanzado desde la parte alta de un edificio. Entonces, aquí nos piden calcular algunas de estas variables. Para el literal A nos preguntan en qué instante la velocidad del cuerpo es otra vez 10 metros por segundo. Entonces vemos que aquí, como la velocidad de lanzamiento se encuentra en el punto A, de acuerdo con la gráfica, en el punto C tendría la misma velocidad. Eso quiere decir que aquí en este punto tendremos los mismos 10 metros por segundo. Sin embargo, en este ejercicio nos piden calcular el instante, es decir, nos piden calcular el tiempo. Por lo tanto, para el literal A hacemos el siguiente análisis. En el literal A nos piden calcular la velocidad, perdón, el instante, que será el tiempo. Y el tramo que debo considerar será desde el punto A, donde empieza con 10, hasta el punto C, que también termina en 10. Es decir, desde A hasta C. Quiere decir entonces que la velocidad inicial será la velocidad en el punto A. Es decir, que será de 10 metros por segundo. Y la velocidad final será la velocidad que está en el punto C, ya que aquí recupera esos 10 metros por segundo. Como el objeto ya está de bajada, entonces la velocidad será de menos 10 metros por segundo. Listo, entonces, la ecuación que podemos utilizar para calcular el tiempo sería la segunda, ya que contamos con velocidad final, velocidad inicial y la gravedad. El signo a utilizar será el signo negativo, ya que el objeto va desde abajo hacia arriba, es decir, que va a ir perdiendo velocidad o en otras palabras está en contra de la gravedad. Utilizamos entonces esta ecuación, teniendo en cuenta lo siguiente, tenemos entonces que la velocidad final será igual a velocidad inicial, todo esto menos gravedad por tiempo. Y podemos ir de una vez reemplazando los valores. Aquí, en lugar de velocidad final, entraría el valor de la velocidad c, que es de menos 10 metros por segundo. Esto será igual a la velocidad inicial, que será positivo 10 metros por segundo. Todo esto menos la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo. Entonces, la única incógnita que nos queda es el tiempo. Sin embargo, de momento no podemos meter todo en la calculadora. Lo que vamos a hacer es despejar el tiempo. Hay dos elementos por mover. Podemos mover el 10 y el menos 9,8. Aquí hay que ser muy cuidadosos y no podemos restar estos valores, ya que si se dan cuenta, aquí tenemos metros por segundo y aquí tenemos una expresión completamente diferente. Entonces comenzamos a transponer términos. Primero, el 10, que está con signo positivo, pasa al lado contrario con negativo. Tendríamos entonces menos, tenemos menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo. Será igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Ahora sí, aquí en el lado izquierdo vemos que hay dos términos completamente semejantes. Como son negativos, ambos se suman. Esto me quedaría como menos 20
menos 20 metros sobre segundos. Y esto será igual a menos 9,8 metros por segundos al cuadrado. Todo esto por el tiempo. Ahora sí, finalmente para calcular el tiempo, aquí el menos 9,8 que está multiplicando al tiempo, que es lo que necesitamos, pasa al lado contrario a dividir. Nos quedaría entonces como menos 20 metros por segundos. Todo eso dividido entre menos 9,8 metros por segundos al cuadrado. Como de multiplicar pasó a dividir, no hay cambio de signo. Recuerde que el cambio de signo se da cuando está sumando o restando y pasa al lado contrario. Si está multiplicando o dividiendo, pasa con su signo original. Todo esto será igual al tiempo. Al dividir por ley de los signos, me quedará con signo positivo y el cociente entre 20 y 9,8 será de que el tiempo es de 2,04 segundos. Eso quiere decir entonces que aquí el objeto que parte desde el punto A tarda 2,04 segundos en ir desde el punto A hasta el punto B. En el literal B nos preguntan en qué instante la velocidad del cuerpo es de 40 metros por segundo. Es decir, nuevamente me vuelven a preguntar lo que será el tiempo en el literal B. Y me dicen que debo considerar otra vez el tramo de inicio, que es el tramo A, y debo llegar a un punto en que la velocidad final sea de 40 metros por segundo. Es un punto que no lo tenemos identificado. No sabemos dónde se encuentra, no podemos garantizar que está en el punto D porque no nos han dicho eso. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la misma ecuación que usamos acá. Sin embargo, lo único que tendremos que considerar es que aquí va a cambiar uno de los datos, donde la velocidad final ahora será 40. Ese 40 metros por segundo debe estar por debajo del punto C, ya que en el punto C es 10 y a medida de que va descendiendo, la velocidad va aumentando. Entonces, por aquí estaría, podemos considerar que por aquí está 40 metros por segundo. Y como está de bajada, entonces su vector velocidad será negativo. Entonces aquí entraría ese menos 40 metros por segundo. Entonces menos 40 metros por segundo. Esto será igual a la velocidad inicial, que es de menos 10 metros por segundo, menos la gravedad, que es 9,8, por el tiempo. Y hacemos el mismo proceso que en el problema anterior. Primero lo que hacemos aquí sería, bueno, aquí menos 10 es positivo, velocidad inicial es positivo, ¿no? Ya que la velocidad inicial está aquí, va hacia arriba. Entonces lo primero que hacemos es que el 40 pasa al lado contrario. Tendremos menos 40. Y acá se viene con menos 10. Ya que pasa al lado contrario. Y esto será menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por tiempo. En la izquierda me va a quedar menos 40 menos 10, será menos 50. Y esto debe ser igual a menos 9,8. Finalmente, para calcular el tiempo, el menos 9,8 pasa al lado contrario a dividir, consiguiendo menos 50 metros por segundo, todo eso dividido entre menos 9,8. Desde ya sabemos que el tiempo que vamos a conseguir deberá ser mayor que el tiempo de 2,04 que conseguimos acá, ya que ha recorrido un mayor espacio. Entonces, el tiempo que vamos a conseguir será de 5,1 segundos. Esto sería entonces el tiempo que tarda el móvil en alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo. Para literal C nos piden calcular la distancia total recorrida cuando la velocidad es de 40 metros por segundo. Es decir, nos piden calcular la distancia que hay desde el punto A hasta este punto de referencia. Como la gráfica tiene desde el punto A hasta el punto D, aunque el punto D no ha sido tomado en cuenta, a este punto, por ejemplo, le voy a llamar punto E. Como me piden la distancia total recorrida, vamos a hacerlo por tramos. Primero vamos a calcular la distancia que hay desde A hasta B, que sería la altura.
y luego la distancia que hay desde B hasta E, que sería la parte en la cual el objeto desciende. Al sumar esas dos distancias, tendríamos la distancia total recorrida. Empezamos entonces con el primer tramo, desde A hasta B. Entonces en el literal C, la distancia que me están pidiendo, la llamaremos distancia 1, será la distancia o la altura que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces veamos si tenemos toda la información y fórmulas a utilizar. Aquí, para calcular altura, hay estas dos fórmulas. Sin embargo, la primera la descartamos automáticamente, ya que el tiempo no lo conocemos. El tiempo que hemos calculado es de otros tramos. Necesitamos el tiempo que es de A hasta B y hay información que no conocemos. Por lo tanto, nos vamos a la fórmula que tenemos en la parte inferior, ya que las velocidades sí las conocemos. La velocidad final sería la velocidad del punto B, que es 0, y la velocidad inicial, la velocidad del punto A, que es 10. Entonces utilizamos la fórmula que tenemos aquí. Tenemos velocidad final al cuadrado será velocidad inicial al cuadrado. Como en el tramo desde A hasta B va de subida, entonces aquí el signo será negativo. Menos 2 por gravedad por altura. Y vamos a reemplazar la información. Velocidad final, ya sabemos que aquí está en su altura máxima, sería 0. Tenemos entonces que 0 es igual a la velocidad inicial, la velocidad en el punto A, que es de 10 metros por segundo, elevados al cuadrado, menos, tendremos 2 por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y todo esto por la altura. Vemos que la altura no está despejada, entonces primero lo que hay que hacer es resolver operaciones por aquí. Tenemos que 0 será igual 10 elevado al cuadrado, eso me va a dar 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, menos 2 por 9,8 será 19,6 metros por segundos al cuadrado. Todo eso que multiplica a la altura. Enseguida, para poder despejar la altura, hay que mover 19,6 y el 100. Primero, de acuerdo con la transposición de términos, se debe mover el 100 al lado contrario. Y cambiamos el signo. Tenemos entonces que menos 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado será igual a menos 19,6 metros por segundos al cuadrado por altura. Y finalmente, como este menos 19,6 está multiplicando, pasa al lado contrario a dividir. Tendríamos menos 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, todo esto dividido entre menos 19,6. Eso quiere decir entonces que la altura, o en este caso la distancia 1, la distancia que recorre de subida, tendrá un valor de 5,1. Simplificamos lo que podemos simplificar. Segundos cuadrados con segundos al cuadrado. Metros con uno de estos metros. Será entonces 5,1 metros. Y esta altura que hemos conseguido será equivalente a la distancia 1, que es la que tenemos por aquí entonces. Sería la distancia de este tramo. El problema me pide calcular hasta 40 metros por segundo, es decir, que nos falta la altura del lado de acá. Una vez que hemos conseguido la altura o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, como nos piden calcular distancia recorrida hasta que alcance 40 metros por segundo, nos faltaría la distancia de este tramo, que le llamaremos distancia 2. Entonces, la distancia 2, en cambio, vamos a considerarla como la altura desde el tramo B hasta el tramo E. Por lo tanto, aquí el tramo B será el punto de inicio donde la velocidad será de 0, porque aquí alcanzó su altura máxima. Y acá esto será nuestra velocidad final. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar será exactamente la misma, con la única diferencia de que aquí el signo ya no será negativo, sino que será positivo porque el objeto va de bajada. Entonces, empezamos. Tendremos por aquí
que velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado, todo esto más 2 por gravedad por altura. Eliminamos entonces velocidad inicial al cuadrado, que sería 0, ya que empieza en el punto B, el punto más alto, y reemplazamos lo demás. BF, la velocidad en el punto E, sería entonces 40 metros por segundo, y como está elevado al cuadrado, pues esto también se eleva al cuadrado. Y esto será igual a 2, que multiplica la gravedad, que es 9,8, y todo esto por la altura. 40 elevado al cuadrado, eso me da 1600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y 2 por 9,8 me da 19,6 metros por segundos al cuadrado por la altura. Finalmente, el 19,6 pasa al lado contrario a dividir, y tendríamos entonces que dividir 1600 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, todo esto sobre 19,6. Por lo tanto, la altura será la división, que me va a dar 81,63. La unidad de medida, tenemos que eliminar segundos al cuadrado, uno de estos metros, y me quedaría entonces 81,63 metros. Esta será la altura, y esta altura es la que reconocemos como distancia 2 o distancia de bajada. Como el problema me pide calcular la distancia recorrida o distancia total desde A hasta E, o hasta que alcanza 40 metros por segundo, podemos considerar entonces que la distancia total será la suma entre la distancia 1, que es la distancia de subida, más la distancia 2. Entonces, la distancia total será, distancia 1 es la que obtuvimos aquí, 5,1 metros, más la distancia 2, que es 81,63 metros. Entonces la distancia total será de 86,73 metros. Y con esa última respuesta tenemos la solución para este ejercicio.